Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor. Y así meditamos, nos adentramos en nuestro tema de esta mañana, el cual hemos titulado la circuncisión física y espiritual. Los diferentes aspectos de este tema, de lo que es la circuncisión en un aspecto físico, en un aspecto espiritual, entendiendo el simbolismo del uno y del otro, ya que la palabra del Señor nos enseña que todo lo que sucedió en el antiguo tiempo fue una sombra, una figura, un ejemplo para nosotros en un sentido espiritual. O sea que lo que el Señor hizo en el tiempo pasado, la Pascua, el guardar el sábado, la ley y mucho de lo que hizo en el tiempo antiguo era simplemente una sombra, una figura, una manera de enseñarnos desde la antigüedad principios, valores y fundamentos que en nuestro tiempo cumpliría de una manera más sólida, más formal, le daría su cumplimiento real en un sentido espiritual. Entonces mucho de lo del antiguo tiempo era simplemente eso, una sombra, una figura, para que tuviéramos nosotros ese anuncio anticipadamente, esa sombra, esa figura, para ahora mirar el cumplimiento de ello en nuestro tiempo, como Cristo Jesús, el Cordero Pascual, que desde la antigüedad ya se estaba dando, se estaba ofreciendo como un sacrificio. Sin embargo, era solamente una sombra, una figura del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que verdaderamente venía a quitar, a erradicar el pecado de la humanidad, el pecado de la vida del hombre. Entonces, entendiendo el propósito de la circuncisión, el primer punto que hablábamos en nuestro tema anterior es que la circuncisión es una señal. Lo dice claramente el versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ¿qué era la circuncisión? Era una señal. ¿Señal de qué? Señal del pacto entre Dios y el pueblo de Dios. En este caso, Abraham, su descendencia con Dios. Esta era la señal del pacto que identificaba a Abraham y a su descendencia como pueblo santo de Dios, como pueblo apartado, escogido de Dios. Ahora nosotros entendemos que en cierto sentido también la circuncisión, la señal del pacto, identificaba al pueblo de Israel no solamente como un pueblo común y corriente, sino como un pueblo escogido, un pueblo que se identificaba en el antiguo tiempo como los hijos de Dios, los que amaban a Dios, los que servían a Dios, los que caminaban con Dios. O sea, en otras palabras, el que no tenía la señal de la circuncisión no era considerado como un hijo de Dios, como un hijo del pueblo de Dios, como un creyente en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Por eso usted escucha constantemente que el pueblo de Israel hablaban de los demás pueblos como ese incircunciso filisteo que está desafiando al Dios viviente. Hablaba y se expresaban de ellos como incircuncisos. O sea, ¿qué quería decir eso? Como pueblo que no tenía la señal del pacto, que no tenían la señal de identidad como pueblo santo de Dios, y como resultado no se consideraban hijos de Dios, pueblo de Dios, creyentes en el Dios verdadero. Solamente el pueblo de Israel que tenían la circuncisión eran identificados como el pueblo santo de Dios, y como resultado como los hijos de Dios en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Entonces podríamos decir que la circuncisión es una señal de identidad que nos identifica como hijos de Dios. En el tiempo antiguo, repito, era de una manera literal, era la señal del pacto. El pacto no
no era físico, sino el pacto era por la fe. La Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bendito el nombre del Señor. Mas la circuncisión era la señal de ese glorioso y hermoso pacto. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces mirábamos que prácticamente la circuncisión se da como una señal, y uno de los ejemplos más comunes que uno puede mirar en la naturaleza son los animalitos. Como en los animalitos, el que es de campo, el que conoce un poquito lo que es el desarrollo, a los animalitos siempre se les pone una señal como muestra de propiedad, de pertenencia, de identidad, ¿verdad? Se les pone una señal con un fierro ardiente, con señales, generalmente son las iniciales del dueño, ¿verdad? Y aquellas iniciales, se calienta aquel pedazo de metal con las iniciales al rojo vivo, se le pega en la piel, generalmente a lo que es la vaca, lo que es el becerro, todo ello, el ganado, ¿verdad? Vacuno, generalmente se les señala de esa manera, y allí queda como una marca, un tatuaje que no se borra, que queda ahí por toda una vida prácticamente. Entonces, a cualquiera que se le extravía un animalito o le roban un animalito, si lo encuentra, lo identifica y dice: ese es mío. ¿Y cómo sabes que es tuyo? Ahí está la marca, ahí está la señal, ahí está la identidad. Pues Dios dice: en los que son míos tienen una señal, una identidad, una marca. Yo los tengo como pertenencia mía. Asimismo, Dios en la antigüedad puso una evidencia, una señal en su pueblo como muestra de pertenencia, como muestra de identidad. Estos son míos, están marcados por mí, llevan una marca, una señal de que no son cualquier pueblo, de que son pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Son un pueblo entresacado de las naciones con un fin y un propósito especial y específico. Entonces, esa marca, la circuncisión, era algo similar. Al animalito también se le marca cortándole su oreja o sus orejas, ¿verdad? De una manera, si la cortada es horizontal, pues muestra una cosa; si es vertical, muestra otra; si va cruzada, etcétera, etcétera. La forma como va marcada es igual una forma como identifican, ¿verdad? Entonces tienen doble señal muchas veces, y de esta manera identifican el ganado, identifican las ovejas, etcétera, etcétera. Pues el Señor puso una señal en la antigüedad en su pueblo, y esta era la señal de la circuncisión. Pero en nuestro tema anterior, lo que hablaba, un punto fundamental en el que me enfocaba, era: ¿por qué es que Dios puso una señal tan privada, tan escondida, tan, por así decirlo, tan vergonzosa? Digo vergonzosa en el sentido de que al pedirle al hombre que se circuncidara, ¿verdad?, como señal, evidencia de que eran parte del pueblo de Dios, uno pensaría, humanamente hablando, ¿verdad?, de que la señal que Dios pusiera fuera una señal física, externa, visible, una marca en el brazo, igual, no sé, cortarle una oreja de alguna manera para identificarlo, ¿verdad? Esos que son de la oreja cortada, pues esos son los hijos de Dios, o alguna cosa física, ¿no?, que se pudiera ver, visualizar como una señal visible. Sin embargo, no puso una señal visible, puso una señal muy privada, muy reservada, pero muy íntima, que prácticamente, ¿verdad?, es algo que nadie puede ver, por así decirlo, sino prácticamente quizás solamente podríamos hablar de a lo mejor el matrimonio, la esposa, ¿verdad?, que ya es la más cercana, que comparte una intimidad más cerca con su esposo en este caso. Pero fuera de ello, ¿quién va a ver, quién va a poder visualizar esa señal para entender o para saber que son hijos de Dios aquellos circuncidados? Y decíamos, ¿por qué puso algo tan privado? Primeramente puso algo tan privado, tan reservado, decíamos, porque nos muestra
muestra que la identidad espiritual en Cristo es algo íntimo. No es primero lo externo que se ve, es lo interno que no se ve, es el corazón, es lo profundo del hombre, donde Dios nos marca con una identidad, nos hace saber quiénes somos en Él, nos hace saber lo que somos en Él. No portamos una señal externa visible como el mundo la usa, que de alguna manera nos identifiquen solo por algo externo, sino que la identidad comienza a marcar lo que es la vida del hombre. O sea, la identidad, quiénes somos, lo que tú eres, quien tú eres, no es lo que el mundo dice que eres, no es quien el mundo dice que eres, no es en la condición en la que te encuentras, hablando de que si alguien se encuentra pasando una prueba, una lucha, una tragedia, una gran necesidad, tú no eres nadie porque no tienes bienes económicos, tú no eres nada porque no tienes estudio, tú no eres nadie porque eres pobre. Así califica el hombre. Esa es la identidad como el mundo identifica a la gente y le da valor de importancia, o le da valor o no le da valor y le da insignificancia. Pero el Dios de los cielos dice: yo no obro como el mundo obra, yo les doy una identidad en lo más profundo del corazón, donde solo ustedes y yo saben y sabemos quién eres tú, lo que vales tú, lo que puedes tú. Solamente esa identidad es en Cristo Jesús, la obra que Él hace en nuestros corazones. Veamos rápidamente una escritura y quiero avanzar rápido. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra en esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué hermoso. Habla de los vencedores, los creyentes. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que le daría a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Bueno, el maná caía literalmente, ¿verdad?, del cielo y alimentaba al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Pero acá nos dice que el que venciere, Dios le dará a comer del maná escondido. No está hablando solamente cuando muramos y estemos allá con el Señor, sino que acá en esta vida, en esta tierra, estando todavía acá, los vencedores, Dios les dará a comer del maná escondido. El maná escondido, en este caso, Cristo dijo: yo soy el pan del cielo, el pan que ha descendido de Dios. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que come de mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que se alimenta de mí, tendrá vida eterna y no morirá jamás, no perecerá jamás. Está hablando el maná escondido. Cristo es ese maná escondido. Ahora, más directamente, la palabra revelada en nuestra vida, porque Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios. A Cristo no lo miramos físicamente en este lugar, pero tenemos su palabra, y su palabra es el mismo Señor, es la misma esencia de Dios, es el verbo encarnado, aleluya, que camina entre nosotros. Entonces, cuando la palabra cobra vida en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro vivir, en nuestro caminar, cuando la palabra se revela y la entendemos y la asimilamos y la aplicamos a nuestra vida, ese es el maná escondido. Esa es la palabra que alimenta, que transforma, que cambia, que hace obras maravillosas en la vida del hombre y de la mujer, porque es una palabra con vida, es una palabra con poder, es el maná escondido, aleluya. ¿Y por qué dice el maná escondido? Porque la Biblia como tal, cualquier persona la puede tener y cualquier persona la puede leer. Pero una cosa es tener la Biblia como cualquier religioso y aún cargarla debajo del brazo como cualquier persona lo puede hacer, y otra cosa es leer el contenido de esa palabra, entender esa palabra que cobre vida en nuestro corazón, aplicarla a nuestra vida y mirar el poder de esa palabra transformando, obrando, haciendo algo maravilloso en nuestro corazón y en nuestro caminar. De eso está hablando el Señor, del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿De qué está hablando aquí? La semejanza de esto lo miramos muy claramente en la Escritura, cuando el Señor cambió el nombre de muchas personas. Cambió el nombre de Abraham por Abraham, de Sarai por Sara, de Jacob por Israel, de Simón por Pedro, de Saulo por Pablo. Cambió el nombre de muchas personas. ¿Y cuál era el propósito de cambiar el nombre? Cambiar su identidad. Israel, ya no te llamarás Jacob, el tramposo, el usurpador, el engañador. Ahora te doy una nueva identidad. Ahora, ¿cómo me llamaré? Israel, príncipe de Dios, el que vence, el que pelea con Dios y vence, el victorioso, el que sale adelante, el bendecido de Dios. Cambia su identidad, cambia su identidad. Entonces, cuando dice que nos da un nuevo nombre, ese nuevo nombre no es necesariamente, ¿verdad? Que, bueno, en el caso de algunos personajes bíblicos sí lo hizo literal. Te llamabas Saulo, ahora te llamas Pablo, ¿verdad? Te llamabas Simón, ahora te llamas Pedro, piedra, para que entiendas que ahora eres parte de un edificio donde la iglesia se va a construir. Pero en este caso estamos hablando de no simplemente un cambio de nombre en un sentido de me llamo Juan y ahora me voy a llamar Esteban o Felipe, no, sino que lo que Dios pretende hacer, aun cuando cambia los nombres más en el Antiguo Testamento y algunos casos en el Nuevo, es mostrar el cambio de identidad. Ya no vas a ser lo que eras, ya no vas a vivir como vivías, ya no vas a creer lo que creías. Ahora tienes una nueva identidad conforme a la voluntad de Dios, conforme a la gracia de Dios, conforme al plan de Dios. Ahora vas a saber quién eres en Cristo. No eres lo que el mundo dice, no eres las circunstancias de la vida que te pasaron. Es que a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro y por eso yo no valgo nada y ya no hay esperanza para mí porque yo sufrí tanto y me han maltratado tanto y he pasado tanto. No importa lo que has pasado, he aquí que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria y la honra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a adentrarnos en nuestro tema. Veamos en este caso la identidad que Dios marca y que Dios pone como hijos de Dios, como señal, en este caso en nosotros, en nuestro tiempo. Es algo espiritual, nos da identidad, nos enseña quiénes somos en Cristo, nos enseña lo que podemos hacer en Cristo, nos enseña realmente todo el potencial que tenemos en Cristo y nos quiere despejar de todo lo que éramos o nos dijeron que éramos en el mundo. Eres un inservible, eres un fracasado, eres un bueno para nada, nunca lograrás nada en la vida. Hay personas marcadas con esa identidad. Hay personas que creen que no sirven, que no son, que no valen, porque toda la vida les dijeron eso. Pero ahora el Señor te dice algo diferente. Tú no eres lo que te dijeron toda la vida, tú eres lo que te digo yo ahora por mi palabra. Eres valioso, eres especial, eres único, no eres cualquier cosa. Has sido lavado por la sangre del Señor. Ahora, la identidad espiritual que Dios nos da es una identidad interna en el corazón. Ya vamos a ir entrando, ampliando el concepto, ¿verdad?, a través de la palabra. Pero quiero que vayamos mirando esto. El mundo generalmente pone su marca en los hombres, los marca, les quiere dar identidad, les ofrece identidad a través de las cosas externas, de las cosas físicas, que no son los elementos que Dios usa en nuestro tiempo. Veamos en este caso algún ejemplo de esto. Por ejemplo, veamos lo que dice Levítico capítulo 19 versículo 28. Oiga lo que dice la palabra en este pasaje. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. ¿Qué dice el Señor acá? Dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Pero luego dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. O sea,
¿De qué nos está hablando la segunda parte? Ni imprimiréis. Otras versiones dicen, no pondréis tatuaje o no marcaréis vuestro cuerpo con tatuajes como señal alguna. Entonces, cuando dice ni imprimiréis, ¿qué es un tatuaje? Un tatuaje es una impresión en el cuerpo, una impresión de una letra, de una imagen, de alguna figura, de alguna cosa. Eso es un tatuaje, una impresión en el cuerpo. Y muchas veces hay personas que creen que al ponerse un tatuaje, una impresión, a lo mejor si me pongo una impresión que represente el cristianismo, a lo mejor me tatúo un texto bíblico para andar evangelizando con mi texto bíblico, ¿verdad? O a lo mejor me tatúo, no sé, una cruz para mostrar que soy cristiano de alguna manera. O a lo mejor me tatúo un pescadito que se identifica como una señal que se usaba en el tiempo pasado, ¿verdad? Para identificar a los cristianos. O me tatúo alguna otra cosa. Entonces la palabra del Señor en este pasaje dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, no vamos a dar testimonio, no vamos a llevar la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios con una marca, con una impresión en nuestro cuerpo de alguna forma que dé testimonio de quiénes somos de esa manera. Dice, no lo haréis, no lo vas a hacer de esa manera, yo el Señor te lo mando. Alguien podrá decir, hermano, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. Es cierto, pero en el Antiguo Testamento había lo que se conocía dentro de la ley como leyes ceremoniales, leyes morales y leyes civiles. Las leyes ceremoniales quedaron atrás porque fueron cumplidas por las leyes espirituales. Por ejemplo, la Pascua ya no la practicamos. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos a Cristo, la realidad. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por vosotros, dice Pablo. Así que ya no necesito sacrificar un cordero. El sábado, guardar el sábado, ya no guardo el sábado porque el sábado se cumple en Cristo. Cristo es mi descanso, mi reposo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No solamente descanso un día, descanso todos los días en Cristo Jesús. Él da reposo a mi alma. Y así los rituales, la Pascua y muchos de los rituales, incluso lo que estamos hablando, la circuncisión, era parte de lo que eran las leyes ceremoniales. Entonces ya no voy a guardar las leyes ceremoniales porque las leyes ceremoniales han tenido su cumplimiento en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Las leyes civiles no las guardamos nosotros porque nosotros no vivimos bajo la ley como el Antiguo Testamento tenía una ley. Nosotros vivimos bajo la ley civil de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro condado, de nuestro país. Y la ley civil nos dice, no te cruces en rojo una luz, ¿verdad? Tienes que pedir permiso para construir una casa, tienes que, las diferentes cosas que tienen que ver con lo civil, el desarrollo de civiles en nuestra sociedad. Entonces nosotros no vivimos bajo las leyes civiles que requería el pueblo de Israel, sino que nosotros vivimos bajo una ordenanza civil diferente porque estamos en una sociedad diferente. Entonces las leyes ceremoniales no las guardamos por esa razón, las leyes civiles tampoco, porque no vivimos en el mismo tiempo ni en la misma los mismos aspectos civiles que vivió el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que las leyes morales son las leyes morales las que continúan operando en nuestra vida, las que continúan operando en nuestro tiempo, porque las leyes morales, generalmente la ley moral se compone de un reglamento sobre la justicia, el respeto y la conducta sexual. Estas son las leyes morales y eso no cambia. Lo que Dios prohibió en la conducta sexual, en el respeto y en la justicia de Dios en el antiguo tiempo, lo sigue afirmando en este tiempo. Él no ha cambiado en las leyes morales. Él permanece con los mismos fundamentos, con las mismas bases. Justicia, respeto y la conducta sexual abarca
mucho de las leyes morales. Entonces eso no ha cambiado en ese aspecto, sino que se mantiene. Entonces el hablar de lo que es marcar el cuerpo como una señal, de alguna forma, alguien que pretenda a través de lo que es marcar su cuerpo, mostrar que es hijo de Dios, o dar testimonio de su fe, o escribirse Dios es amor, un texto en su cuerpo. Bíblicamente la palabra dice: no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor lo mando. Y digo esto porque nuestro tiempo está plagándose de lo que es el aspecto de tatuajes a derecha y a izquierda, sobre todo en la juventud. No solamente la juventud del mundo, sino aún alguna juventud que profesa ser cristiana y que también está con estas prácticas. No es lo que Dios nos enseña. Da testimonio no con una marca literal en tu cuerpo, no imprimiendo un texto en tu brazo, en tu piel, sino imprime ese texto en el corazón, que esa palabra se quede allá adentro, aleluya, allá adentro, que se quede marcada, que se quede grabada, que se quede penetrada en lo íntimo del corazón. Porque ya vamos a mirar lo que dice la palabra ahorita. Es decir, cuando miramos que si una persona se marca desde la cabeza a los pies la Biblia entera, y es una Biblia caminando, por así decirlo, texto tras texto en toda su Biblia, eso no le va a ayudar en nada a vivir una vida agradable a Dios. Lo que nos ayuda es que esa palabra no esté en nuestra piel, sino esté en lo profundo del corazón. Eso es lo que nos lleva a honrar a Dios, a amar a Dios, que se grabe, que se tatúe la palabra, pero no en mi cuerpo, sino en mi corazón. ¿Y cómo le hago, hermano, que me hagan una operación de corazón abierto y me tatúen el corazón? A ver si así funciona. No, ¿verdad? De ninguna manera. No estamos hablando del corazón físico. Estamos hablando del ser interno, el ser espiritual, mi alma, mi yo, mi interior, que ahí se marque la palabra. Cuando la palabra, el Espíritu Santo de Dios llega, y no llega con una tinta azul o una tinta de roja a marcar o a grabar un texto en mi corazón, llega con la sangre de Cristo a marcar la palabra, a grabar la palabra, a depositar la palabra en lo más profundo de mi corazón. Y eso es lo que marca verdaderamente un cambio, no lo externo, señales externas, repito, impresiones, tatuajes y cosas por el estilo, que el Señor dijo: no se marquen con esas cosas. No quiero esas cosas en su cuerpo como evidencia de su fe o de que son hijos de Dios. No es esa la evidencia. Deuteronomio 15:17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿De qué está hablando acá? De los aretes en las orejas. Cuando está diciendo entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. O sea, esta era una manera de marcar a los esclavos. Un esclavo que no quería, porque por la ley, el esclavo, alguien que compraba un esclavo, lo podía tener por 6 años, pero al 7º año tenía que dejarlo ir. No podía retenerlo por más tiempo, porque el Señor les dijo: te acordarás que tú también fuiste esclavo en Egipto, y tendrás compasión de los esclavos. Así que no quiero que lo retengas, sino que al llegar el 7º año lo dejarás libre, y no lo mandarás con sus manos vacías. Lo mandarás con suficiente para que él pueda comenzar una vida. Lo ayudarás económicamente. Te sirvió 6 años, tendrás misericordia de él y lo ayudarás. Pero dice la palabra que había algunos que, aunque tenían el derecho de su libertad, no querían su libertad. Ellos decían: ¿y yo qué voy a hacer allá solo? ¿Y quién me va a mantener? Aquí por lo menos me mantiene el patrón. O sea, no querían responsabilidad. Claro, a cambio de vivir como esclavos,
Pero muchos de ellos, algunos quizás porque sí, el patrón los trataba bien y les agradaba, y preferían mejor vivir como esclavos por el patrón que vivir por su cuenta libremente. Pero tenían la libertad. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo entero y va a entender todo el contexto. Entonces dice que el que no quería esa libertad, pues entonces decía: yo me quedo. Te quedas voluntariamente, lo aceptas porque por la ley tienes el derecho de tomar tu libertad. No, yo no quiero mi libertad, yo quiero ser esclavo. Entonces es que venían y le ahora daban la oreja como una señal de que era un esclavo voluntario, o sea, por voluntad propia. Nadie podía decir: ese patrón está reteniendo por la fuerza a ese esclavo. No, este esclavo llegó el tiempo de su liberación y él no quiso la liberación, y le dijo el amo: pues ahora te voy a marcar como una evidencia y una señal de que eres un esclavo para toda la vida. Y aunque quieras irte ya después, no podrás irte. Ya habrá una evidencia. O sea, ¿por qué es que le daba la oportunidad? Porque el esclavo tenía la libertad de irse, pero si no quería irse, se quedaba. Pero ahora ya era por toda una vida. O sea, se quedaría sirviendo a aquel amo ya por una decisión propia, y se le marcaba su oreja en señal de que era un esclavo. Entonces, mis hermanos, el usar en este caso los aretes y todo ello, esta es una de las maneras o de los lugares, de los orígenes de donde viene, de lo que era la evidencia de un esclavo. La mayoría de esclavos en este caso usaban algún tipo de identidad de esa manera. Pero nosotros, hermanos, no somos esclavos. No somos esclavos del mundo, no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del pecado. Somos libres por la sangre del Cordero de Dios. Somos libres y debemos de caminar como ese pueblo libre para la gloria del Señor. Como ese pueblo libre para la gloria y la honra del Señor. Nuestro cuerpo es sagrado delante de Dios. Por eso nos manda que lo cuidemos, que lo honremos. Veamos cómo lo dice en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien dice: yo hago lo que quiero con mi cuerpo porque es mío. Dios dice: vas a dar cuentas de lo que hagas con tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo. Dice claramente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Estoy hablando al pueblo de Dios, por supuesto. Dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. O sea, tú ya no te perteneces a ti, yo ya no me pertenezco a mí, porque hemos sido comprados. Y si somos comprados, somos pertenencia de alguien. ¿Y quién es quien nos ha comprado? Cristo Jesús es el que nos ha comprado, y somos pertenencia de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Bendito su nombre. Y ahora dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente mi espíritu es de Dios, no solamente mi alma es de Dios, mi cuerpo también es de Dios. No soy llamado solamente a glorificar a Dios en mi alma, en mi espíritu, sino que también soy llamado a glorificar a Dios con mi cuerpo, en mi cuerpo. No solamente mi alma debe de ser pura y la debo de mantener en el orden agradable a Dios, sino también mi cuerpo es del Señor, ha sido comprado por el Señor, y debo de mantenerlo en el orden de Dios para poder ser un testimonio vivo de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Adentrémonos un poco más en el tema. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Oiga lo que dice la palabra. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí ya el apóstol Pablo viene ahora ya tocando el punto más directo, más específicamente, y comienza a hablar de que la circuncisión física de nada sirve si no se guarda la ley, si no se honra a Dios. Si eres transgresor de la ley, ¿de qué te sirve? Dice Dios, ser circuncidado físicamente. O sea, lo físico de nada sirve si no se tiene lo espiritual. Aún en el pueblo judío, que se les dio como señal del pacto, que se les dio como evidencia o muestra de ser parte del pueblo de Dios y de ser una evidencia de ser los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, dice el apóstol, si solamente llevan una marca física, hablando de la circuncisión, entonces dice, ¿de qué les aprovecha si no guardan la ley? Son realmente incircuncisión para sí mismos. Entonces el versículo 28 entra al tema más directo y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Es tan importante esto, entender. Cuando dice no es judío, está hablando, no es pueblo de Dios, no es hijo de Dios. El que es circuncidado en lo exterior, el que lleva la circuncisión física, no es ese el hijo de Dios real, no es ese el pueblo de Dios real. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios real, genuino, legítimo? Dice, el que lleva la circuncisión en el interior, adentro. ¿Y dónde lleva esa circuncisión? Dice, no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. La recompensa, la bendición, la identidad no viene de los hombres, sino de Dios. Es algo interno, es algo en lo profundo del corazón, es algo de lo más adentro. Por eso Dios puso la circuncisión en Abraham y en su descendencia en una área tan privada, tan personal. ¿Por qué la puso en esa área tan personal? Porque refleja lo escondido y lo profundo del corazón del hombre. O sea, ¿quién puede mirar la circuncisión de un hombre? O sea, si uno mira a un hombre por ahí entre el pueblo y yo dijera, ¿y quién de aquí será circuncidado? A lo mejor hay 2, 3 por ahí. Sí, digo, y no lo estoy diciendo porque hayan sido circuncidados por religión o porque sean del pueblo de Israel, sino que hay razones físicas, ¿verdad?, por las cuales una persona es circuncidada. Muchas veces hay alguna situación médica que requiere que se realice la circuncisión en un hombre, en un varón. Y gloria a Dios, eso no tiene nada de malo, por supuesto. Si como parte del desarrollo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel era circuncidado, obviamente que eso no le iba a afectar en ningún sentido en un aspecto físico o en un desarrollo como hombre. Eso no iba a quitar su varonilidad ni nada por el estilo, nada en lo absoluto, no le afecta en nada. Tiene más beneficios médicamente la circuncisión que no tener una circuncisión, hablando médicamente, ¿verdad? Pero entonces lo que me refiero es que si acá dijera ¿quién es circuncidado? ¿Quién será circuncidado? ¿Quién se puede dar cuenta quién es circuncidado o quién no?
bueno, si aquí hubiera 2, 3 hermanos que son circuncidados, ¿y quién lo sabe? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Por su peinado? ¿Por su color de ojos? ¿O de qué manera vamos a darnos cuenta? No nos vamos a dar cuenta. O sea, no vamos a poder detectar lo que él es, si es circuncidado o no, porque es algo muy íntimo, muy personal, lo más reservado, lo más profundo, lo más íntimo, por así decirlo, de la vida del hombre, del varón. Podríamos decirlo, está ahí en la circuncisión. Entonces, ¿qué refleja esa intimidad? Refleja lo íntimo del corazón, que cualquiera, por mirar a una persona, así como no puedo identificar quién es circuncidado y quién no, tampoco puedo identificar así nomás por vista, literalmente, quién es hijo de Dios y quién no, porque las apariencias engañan. Hay veces que uno puede mirar a una persona, imagínense los fariseos externamente impecables, de lo mejor, vestían de lo mejor, en un sentido súper modestos, reservados. Si me habla de modestia, de prudencia, ellos eran el modelo perfecto, en cuestión de rituales, en cuestión de ayunos, en cuestión de ofrendas, en cuestión de todo lo que hacían. Ellos sobresalían por encima del ciudadano normal, natural, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo lo que hacían era bueno. El Señor les dijo: diezman, qué bueno que lo hagan; ayunan, qué bueno que lo hagan; visten bien, qué bueno que lo hagan; lucen bien, qué bueno que lo hagan. El problema es que solo se han fijado, han puesto su atención en lo externo y se han olvidado de lo interno. Y por afuera parecen un sepulcro hermoso, como esos sepulcros que se miran tan lindos, una lápida tan bonita de mármol y todo, que uno dice: Señor, esto está mejor que mi casa, ¿verdad? Pero ¿qué hay adentro de ese sepulcro? O sea, abajo de esa lápida está lleno de huesos de muertos. Es algo terrible lo que hay ahí. Si lo destapa y ve lo interior, es algo insoportable. Pues dice el Señor: así son ustedes, hablando a los fariseos, sepulcros blanqueados, y solamente por afuera, pero por adentro no hay nada. Entonces el Señor dice: la circuncisión física es algo tan privado y reservado que no cualquiera puede identificar, como la circuncisión del corazón es algo privado, porque no sucede a los ojos de los hombres. Es una obra que Dios trabaja en lo íntimo del corazón, a como el hombre abre su corazón verdaderamente y le da lugar a Dios. Dios comienza a trabajar y a obrar y a limpiar y a cambiar y a cortar todo lo inmundo y lo sucio que hay en el hombre dentro del corazón. O sea, no corta el prepucio de la carne, corta el prepucio del corazón, de donde viene lo malo, de donde vienen los hurtos, los adulterios, las maldades, la mentira, el engaño, el odio. Viene del corazón, y ahí es donde Dios trabaja, corta, limpia, para que entonces, una vez que se hace la obra en el corazón, esa obra se refleja hacia afuera, se refleja con frutos, con evidencias, con testimonio, con caminar honrando a Dios. Pero no comienza por afuera, porque lo que comienza por afuera es religión. Lo que comienza en el corazón es la obra de Dios, es la identidad real, es la circuncisión del corazón, es la transformación de adentro para afuera. Cristo en su obra transforma de adentro para afuera. La religión transforma de afuera para adentro. O sea, la religión nos quiere poner, quitar, haz esto, deja de hacer esto, haz aquí, te impone, te pone un montón de cosas, y es una obra externa, no perdura, no permanece. ¿Por qué razón? Porque simplemente es impuesta externamente, pero no es una obra que está acá adentro. Pero la obra que Dios hace acá adentro, la Biblia dice que lo que es de Dios permanece y no se desvanece. Aleluya. Lo que es de Dios perdura. No importa si te vas para México, no importa si te vas de regreso a tu país de nativo, para Centroamérica, donde sea, la obra que llevas en el corazón, esa obra va a perdurar, y donde quiera que vayas vas a dar testimonio de esa obra maravillosa de parte de Dios sobre tu vida, y va a ser algo glorioso de parte de Dios.
Entonces, veamos y avancemos en nuestro tema. El versículo 28 de Romanos 2 dice: pero no es judío el que lo es en lo exterior o exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es pueblo de Dios, es hijo de Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí nos habla de la circuncisión externa de la carne y la circuncisión del corazón, la circuncisión en espíritu. La circuncisión en la carne representa, dice la ley, la letra. Está hablando de lo externo, representa religión, representa la ley escrita en tablas de piedra, representa la ley escrita en hojas de papel. En nuestro tiempo ya no son tablas de piedra, son tablas, hojas de papel, una Biblia donde llevamos la Biblia, la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tener la palabra de Dios escrita en una Biblia nunca ha sido ni será suficiente. No lo ha sido ni lo será. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Que no es bueno? No, claro que sí es bueno. Dios les bendiga y qué bueno que tengan su Biblia y que carguen su Biblia y que lean su Biblia. Pero esta Biblia, esta palabra no es suficiente con que esté escrita y grabada y plasmada en piedras en tablas de piedra en el Antiguo Testamento. Así era en nuestro tiempo, en hojas de papel. Es necesario que esta palabra se grabe en las tablas del corazón del hombre y que desde ahí Dios limpie, transforme la vida, el corazón del hombre. Esa es la obra de Dios en el corazón del hombre. Entonces, la circuncisión de la carne representa religión, representa tradición, costumbre, ritual. La circuncisión de la carne representa la ley de Dios, pero solo escrita en tablas de piedra, pero no escrita en el corazón del hombre. La circuncisión del corazón representa relación íntima con Dios. El hombre y la mujer que tienen una buena relación con Dios y Dios trata con ellos y ellos hablan con Dios y Dios les enseña quiénes son en Él, lo que son, su identidad les muestra, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Esa es la circuncisión del corazón, la de adentro, la interna. Entonces, esto representa relación con Dios, representa la ley de Dios escrita en nuestros corazones, en las tablas del corazón, no en tablas de piedra, no en tablas de papel, sino en tablas del corazón adentro de nosotros. Veamos un ejemplo de eso. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 10. Rápidamente veamos qué dice la palabra. No que seamos competentes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. El ministerio de Moisés fue un ministerio hermoso, glorioso. Miró la gloria de Dios, Dios le dio las leyes y fue algo maravilloso. Dice, pero
es mucho más glorioso el ministerio del Espíritu. Pero veamos que dice que aunque el ministerio de Moisés fue glorioso, el ministerio de la ley fue con gloria, pero dice que fue un ministerio de muerte. Versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, fue un ministerio de muerte, no fue un ministerio que impartió vida, fue un ministerio de muerte, la ley. ¿Por qué fue un ministerio de muerte? Porque la ley, la palabra de Dios, solo se grabó en tablas de piedra externamente, pero nunca se grabó en el corazón de ellos, en las tablas de su corazón. Entonces no había una obra en sus vidas. Había una regla, una religión, pero no había una obra en el corazón. Por eso le llama el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, era una gloria temporal, solamente momentánea. Pero dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ahora ya no le llama ministerio de muerte, ahora ya le llama ministerio de condenación, fue con gloria. ¿Por qué la ley? ¿Por qué el ministerio de Moisés fue un ministerio de condenación? Aunque fue un ministerio glorioso, un ministerio hermoso, pero ¿por qué le llaman ministerio de condenación? Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque primero, la ley no salva a nadie. La ley te dice, Dios dijo: no matarás, no robarás, no adulterarás, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Y cuando rompas y quebres la ley, serás transgresor de ella y morirás por ello. Entonces era un ministerio de condenación. Nadie podía guardar la ley. ¿Por qué nadie podía guardar la ley? Primeramente, porque es imposible, tendría que ser perfecto el hombre. Segundamente, porque esa ley estaba grabada en tablas de piedra, y la promesa de Dios después viene a través de Jeremías, a través de Ezequiel, y viene a través del libro de los Hebreos a ser rectificada, diciendo: he aquí que haré un nuevo pacto, donde ya no escribiré mis leyes en las tablas de piedra como en el antiguo pacto. Ahora escribiré mis leyes en sus corazones, y haré que anden en mis caminos y en mis estatutos, y que me honren y que me amen y que me agraden y que se deleiten en mí. Voy a hacer una nueva obra. Ese es el ministerio del Espíritu, como lo llama aquel apóstol, y es el ministerio de justificación. ¿Por qué? Primeramente porque la obra no la hace externamente nosotros. No son textos, no son leyes, no es palabra de Dios solo escrita en tablas de piedra o escrita en el cuerpo de una persona, como decíamos, tatuada, etcétera, sino que es la palabra de Dios escrita en el corazón del hombre, y refleja la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Él dijo: consumado es, hecho está, se pagó el precio y somos libres por la gracia de Dios para caminar en libertad. Denle un aplauso al Rey en esta maravillosa y hermosa mañana. Bendito su nombre. Entonces nos dice: y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. La gloria más eminente es la que tenemos nosotros. Es la obra de Cristo en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es la palabra de Dios cortando el prepucio, circuncidando a cada hijo de Dios, pero desde el corazón, ya no en su carne, sino ahora en el corazón. Venimos a ser circuncidados.
Y vamos a estar hablando precisamente ahora de lo que es el prepucio espiritual, lo que es cómo circuncidar el corazón, cómo es que somos circuncidados, o muchas veces cómo es que hay gente que aparentemente está entre el pueblo de Dios, pero no ha sido circuncidado su corazón. Y si no es circuncidado tu corazón, no llevas una identidad real de hijo de Dios. No llevas una identidad verdadera de pueblo de Dios, porque no hay circuncisión sobre tu vida. Y lo mismo que era una realidad en el tiempo pasado del pueblo de Israel, que no era circuncidado, aún los extranjeros que se unían al pueblo de Dios y se convertían en seguidores del pueblo de Dios, adoradores del único y verdadero Dios, tenían que ser circuncidados. Tenían que entrar en esa misma línea como evidencia, como señal. Eso era en el Antiguo Testamento, por supuesto, la circuncisión física. Nosotros, como ya leímos, no vamos ahora a circuncidar lo físico, porque el apóstol dice, eso no va a cambiar tu vida, eso no va a traer un cambio de corazón, un cambio de vida, pero tienes que circuncidar tu corazón. Y vamos a darnos cuenta cómo se corta el prepucio del corazón, cómo se circuncida el corazón. ¿Está circuncidado nuestro corazón o vivimos con un corazón incircunciso, pretendiendo ser cristianos, aparentando ser cristianos, pero sin una circuncisión del corazón? Y si esa es la condición de nosotros, corremos el riesgo de ser descalificados, descartados como pueblo de Dios, porque dice el Señor, no el que es judío es el que realmente es hijo de Dios. No el que es circuncidado en la carne es el que es hijo de Dios. Podríamos decir también para nuestro tiempo, no el que se dice ser cristiano es el hijo de Dios. No el que es bautizado es hijo de Dios, porque es lo que hacemos nosotros como señal, como evidencia. Pero si la persona cumple con los rituales, pero su corazón está incircunciso, está lejos del pueblo de Dios, está lejos de la gracia y de la gloria de Dios. Y necesitamos volver a la circuncisión del corazón para tener una evidencia, para tener una identidad plena y clara como hijos e hijas de Dios verdaderos, para de esta manera caminar como verdadero pueblo de Dios, circuncidados en el corazón. Pero el tiempo se nos acabó en esta mañana y le voy a continuar la siguiente semana si Dios nos presta vida. Así que aquí nos detenemos. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a hablar con el Señor.